Dios es bueno. Dios es bueno y como mencionaba ahorita mi hermano, mañana vamos a celebrar algo hermoso, algo realmente asombroso que sucedió hace 2000 años, pero que hoy tiene la misma fuerza, y es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Aleluya. Y yo no sé ustedes, pero yo sentí hermosa la presencia de Dios cuando estábamos alabando, cuando estábamos adorando. Entramos en esa atmósfera que solamente el Espíritu Santo puede darnos cuando hay corazones dispuestos, donde Él puede depositar su presencia. Aleluya. Así les voy a pedir que abran las escrituras en Santiago capítulo 3. Vamos a estarle dando lectura a los versos 13 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Qué hermosas palabras. Pueden tomar su lugar. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en estar acumulando o adquiriendo conocimientos. Es decir, por ejemplo, los estudios seculares. Comenzamos a adquirir conocimientos y a veces terminas tu carrera y después te vas por la maestría, ¿verdad? Y seguimos adquiriendo conocimiento día tras día. Regularmente pensamos que alguien sabio es aquel que sabe mucho. Es aquel que cualquier cosa que tú le preguntes tiene una respuesta para darte. Pero la sabiduría que viene de Dios nos capacita para hablar o para actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, de cualquier adversidad que nosotros estemos pasando. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos nosotros a Él, más sabios vamos a ser. Amén. Los textos que leímos comienzan con una pregunta. Esta pregunta es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y yo les hago a ustedes esa pregunta: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Esta pregunta se está haciendo a creyentes. Recordemos que esta carta se escribió a los creyentes que habían sido dispersados después de que Esteban murió, ¿verdad? Recordamos cómo murió Esteban apedreado por defender, ¿verdad?, la palabra de Dios. Fue el primer mártir. Pero nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué es sabio? Y en el diccionario nos hace una explicación muy profunda de la palabra sabio. Y nos dice que posee sabiduría. Entonces, sabio es aquel que posee sabiduría. ¡Wow! Y entendido, que comprende o que conoce. Muy bien explicado, ¿verdad? Debemos entender que no solo es tener conocimiento, sino que nosotros necesitamos sabiduría para saber cómo vamos a usar tal conocimiento. De nada me sirve a mí saber 1 y 1000 cosas si no sé realmente cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a usar. Hay muchas personas que son inteligentes, pero la verdad es que no pueden manejar ni su propia vida. Lamentablemente no son sabios, les falta sabiduría. Y de nada les sirve que sean una enciclopedia andando y, como les digo, que cualquier cosa que tú les preguntes
o cualquier cosa, por ejemplo, de química, de biología, de ingeniería, ellos lo sepan si realmente no son sabios. Tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Proverbios 4:7, escrito por Salomón, alguien muy sabio, nos dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pero entonces, ¿cómo adquiero sabiduría? Tal vez se preguntan algunos de ustedes. Yo me lo preguntaba, y cuando estaba haciendo este sermón dije: Señor, me falta sabiduría, Padre, ayúdame, Señor. Entonces, primero que nada debemos de saber qué tipo de sabiduría es la que yo quiero adquirir. Aquí nos hablan de dos tipos de sabiduría. Entonces, ¿cuál es la que tú quieres adquirir? ¿Cuál es aquella que te va a ayudar a ti en tu vida, no solamente secular, sino en tu vida espiritual, en tu vida eterna? En Proverbios 3, si nosotros lo leemos, eso lo pueden anotar por ahí, les encargo que lean Proverbios 3. Ustedes van a encontrar ahí una grande gama de instrucciones de cómo pueden ser sabios, de cómo pueden adquirir sabiduría. ¿Y quién es sabio y entendido? Es una pregunta para saber quién realmente tiene el arte de vivir una vida sabia, una vida, digamos que dentro de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría terrenal. Y nos da la respuesta también a este cuestionamiento. Comienza con una pregunta, pero le sigue la respuesta que nos da Santiago, y esta es: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre se puede traducir como ser amable, ser amigable, una persona en la cual tú puedes confiar. Esto nos lleva a reflexionar qué tipo de sabiduría nosotros necesitamos y cómo la podemos obtener y cómo nosotros podemos hacer para poder vivir. El sabio vive una vida buena, de buena conducta, con obras que no apuntan a lo bueno que es él. Él no dice: yo me las sé de todas. No se jacta, no se cree mucho. Si tú vas con esa persona y dices: oye, ¿cómo le puedo hacer para hacer esto o aquello? Y nos dice: no, pues es que mira, tienes que haber estudiado una maestría o un diplomado, una licenciatura. Es mucho para que tú puedas adquirir ese conocimiento. Y te da primero, se jacta él de todo lo que él sabe, y a veces te ayuda, a veces no. Entonces, ese tipo de personas no es una persona sabia. No anda diciendo por ahí lo bueno que él es para esto o para aquello, ni mucho menos se da la gloria a sí mismo, sino que él le da la gloria a Dios y dice: él para sí y para los demás. Tú lo puedes ver en su diario vivir, en su andar. Él, cada que hace, cualquier cosa que hace, le da la gloria a Dios en todo lo que él hace. Y él dice: tal vez por las decisiones que yo he tomado, buenas o malas, ya no debería de estar aquí, pero por la misericordia y la gracia de Dios aún estamos aquí. Aleluya. Por su infinito amor, porque recordemos que en la palabra dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. La buena sabiduría viene de lo alto, viene del cielo, de arriba. La mala sabiduría viene de abajo, es decir, de aquí de la tierra. Es terrenal. ¿Y qué creen? Esa sabiduría no viene de Dios. ¿Qué sucede con eso? Que todo lo que no viene de Dios va directo al fracaso, va directo a fallar. Tarde o temprano te darás cuenta que realmente no tienes sabiduría. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 11, cuando comenzaron a construir la Torre de Babel. Ellos, en su sabiduría, se creían muy sabios y dijeron: pues vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Yo no sé qué querían andar haciendo ellos allá, ¿verdad? Peligro y se hubieran caído por andar allá en el cielo y nunca iban a llegar al cielo. Pero ellos pensaron que podían hacerlo, que lo podían lograr, y todos se unieron en un mismo pensamiento y no estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer, que era poblar la tierra. No estaban obedeciendo a Dios.
Estaban todos en un mismo sentir, en un mismo pensar y haciendo todos las cosas mal. Las cosas que Dios no les había mandado. ¿Por qué? Porque no tenían sabiduría. Tenían conocimiento, pero no tenían sabiduría. ¿Y qué pasó? Dios confundió su lengua y fueron esparcidos. Y solo así comenzaron a hacer lo que Dios les había mandado hacer, que era poblar toda la tierra. El origen de la sabiduría del hombre lo vemos en el versículo 15. Y nosotros vemos ahí que tenemos 3 enemigos: terrenal, animal y diabólica. Vayamos a Efesios capítulo 2, por favor. Vamos a leer el versículo 2 y 3. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí están nuestros 3 enemigos, que es el mundo terrenal, Satanás, diabólica, y animal, nuestra carne. Está tremendo esto, mis hermanos. ¿En cuál sabiduría estamos nosotros? ¿En la de Dios o en la terrenal? Meditemos un ratito. Primera de Corintios 1, 20, 21 nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, la sabiduría de Dios es locura para el mundo, pero no para los que creen. Amén. No confundamos el conocimiento del hombre con la sabiduría del hombre. El hombre tiene mucho conocimiento. Ahora ya salió que encontraron otra estrella, ya se le pusieron nombre y continuamente están descubriendo cosas. Están también construyendo cosas nuevas. Pero a veces no sabe qué hacer con tal conocimiento. ¿De qué le sirve conocer todo el universo o lo que hay ahí, verdad? Lo que está cerca de los planetas y todo eso, si hasta ahorita no ha podido ir a todos y cada uno de ellos. Entonces, ¿de qué le sirve tal conocimiento? Y muchas veces se usa ese conocimiento para la destrucción del mismo hombre, como lo son las armas nucleares, los misiles, las armas que ahorita andan usando las personas. Nosotros lo podemos ver aquí palpable, porque a cada rato nos dicen que balacera acá y que ten cuidado y que no salgas y que ten precaución. Entonces, lo usan para la destrucción. Y esto es porque el hombre natural no percibe las cosas naturales. Primera de Corintios 2:14 nos dice eso. Y no lo pueden entender porque no lo pueden discernir. La sabiduría del hombre viene por razonamiento, pero la sabiduría de Dios viene por revelación del cielo, por medio del Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, les decía yo que es locura para todo aquel que no tiene el conocimiento de Dios, que no ha adquirido la sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo. Es locura. Por ejemplo, leer para ellos: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Morir para vivir? ¿Cómo es eso? Tal vez nosotros alguna vez lo escuchamos cuando todavía no éramos creyentes y también nos parecía locura. Pero cuando tú conoces que la fe hace posible lo imposible y que es a través de la fe que nosotros creemos todas las cosas que vienen en su palabra, nosotros también sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios.
y viene la revelación del Espíritu Santo a tu vida y te dice, es que las cosas son así, porque mueres para el mundo y vives una vida para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Como el mundo se ha alejado de Dios, ha perdido la sabiduría de Dios. El mundo está completamente perdido y cada vez va camino a la destrucción. Y cada vez se aleja más de Dios. Pero nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte de él. Aleluya. Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y en Romanos nosotros podemos encontrar una palabra que es más que clara. Dice en Romanos 3, versículo 11 y 18, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, están completamente perdidos y aunque ven la situación en la que se encuentran, no son capaces de levantar su vista y clamar a Dios, buscar de Él, sino que cada día se hunden más y más y más en ese fango, en ese lodo en el que se encuentran y no reconocen que necesitan a Dios. La sabiduría del hombre es terrenal y carnal, no del Espíritu. En Génesis 3 vemos cómo Satanás engaña a Eva. Es una porción de la Biblia muy conocida. Pero en toda la Biblia nosotros podemos encontrar que Satanás siempre va contra la sabiduría de Dios. Siempre va a tratar de que nosotros quitemos nuestra vista de Dios, de la palabra de Dios. Siempre va a tratar de engañarnos y hacernos pensar que las promesas que Dios nos ha dado no las va a cumplir. Y nos dice, eso no es cierto. ¿Cómo crees que Dios va a amarte tanto así como Él dice? Si tú cada día le fallas, apenas ayer no estabas haciendo esto o aquello, o no estabas allá con aquella persona, o no estabas en ese lugar, o no estabas viendo cosas que no te convienen. ¿Cómo crees que Dios te va a amar como Él dice? ¿Cómo Él te va a fortalecer si tú no lo mereces? Pero gloria a Dios que Dios no nos da lo que nosotros merecemos, sino lo que no merecemos, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida, y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así es que no creas esos pensamientos que a veces vienen a tu mente y te dicen, no vayas a la iglesia, porque acuérdate lo que hiciste toda la semana. No, al contrario, es cuando más debemos acercarnos a Dios, y Él está aquí para perdonarnos. Él está aquí para levantarnos una vez más y extendernos su mano y sacarnos de ahí donde nos encontramos, porque Él tiene grandes planes para cada uno de ustedes. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno desciende de Dios y nuestra ciudadanía como creyentes está en el cielo. ¿Hacemos tesoros? ¿Dónde? En los cielos. ¿Nuestra morada dónde está? En los cielos. Así que nosotros ponemos atención en las cosas del cielo. Dice la palabra, poner la mira en las cosas de arriba. Nuestra fe en Jesucristo nos pone a ver lo eterno. No solamente vamos a ver lo que estamos viviendo día con día, sino que nosotros proseguimos a la meta, como dice Pablo. Seguimos adelante, confiando en fe que Dios nos ayudará a cumplir nuestra carrera. Colosenses 2:3 dice, en quien, refiriéndose a Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que Jesús es la sabiduría. El primer paso para recibir la sabiduría es aceptar a Cristo como tu Salvador. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ya diste el primer paso. Ya vas más adelantado. La palabra de Dios, la Biblia, también es sabiduría.
En 2 de Timoteo 3:15 nos dice de que puede hacernos sabios para salvación. Y Santiago 1:5 dice que si necesito sabiduría, la pida a Dios. Y ahí también dice quien la da abundantemente y sin reproche. Es decir, aunque tú sientas, ay no, pues es que a mí no se me queda nada, tengo la cabeza de teflón, el cerebro de teflón, leo y para el ratito ya se me olvidó. No, Jesús y el Espíritu Santo te pueden ayudar para que tú adquieras sabiduría. Solamente tienes que orar, venir a sus pies. Y a veces tú lees la palabra, lees esta Biblia y es como si no la entendieras, como si te estuvieran hablando en otro idioma. Pero créeme, si tú no dejas de leerla, aún y cuando no la entiendas, en el momento que tú necesites, esa palabra será viva en tu vida y te va a ayudar a seguir adelante, a salir de esa situación, de esos problemas, a sentirte fortalecido, porque esa es la sabiduría de Dios. ¿En dónde es donde se genera todo lo malo? En el corazón del hombre. Entonces, ¿de qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De la sabiduría terrenal? ¿De todo lo que hay en este mundo? ¿O de la sabiduría de Dios? De la palabra de Dios, de su presencia. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? 2 de Corintios 10:12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es decir, hablan de sí mismos. Siempre todo se centra en ellos. Pero nosotros no podemos ser así. El orgullo ama presumir. Pero en la sabiduría de Dios nosotros comprendemos que no se trata de mí, sino de Él. No se trata de lo que yo pueda o no pueda hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Y siempre viendo de qué manera yo voy a ser de bendición para los demás, no para mí mismo. No es el yo, es Dios glorificándose a través de mi vida. Otra pregunta que surge es: ¿qué cosas de tu vida están ocultas? ¿Qué cosas de tu vida aún no has confesado a Cristo? Es importante abrirte completamente a Él y dejar que ocupe cada área de tu vida. Porque si no es así, esa pequeña cosita que tú no le has querido entregar, ahí va a estar constantemente. Y si tú no te das cuenta, cuando menos acuerdes, se va a hacer más grande. Y entonces vas a llorar mucho, porque es difícil. Es difícil salir de esas situaciones donde nosotros vamos por nuestras decisiones y por no decidir entregar toda nuestra vida completamente al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también nos ayuda a que nosotros podamos seguir adelante. Podamos dejar aquello que nos agobia, aquello que nos hace estancarnos, aquello que nosotros tal vez hicimos en alguna ocasión, pero Jesús hoy quiere limpiar tu vida y quiere ayudarte a seguir adelante. Algunos aspectos de la sabiduría es que la sabiduría de Dios es pura, limpia, no está contaminada y te aleja del pecado. Es muy fácil identificar cuando tú estás viviendo dentro de la sabiduría de Dios. Otro aspecto es que es pacífica, me lleva a la paz, está basada en santidad y nos ayuda a confesar nuestros pecados para alcanzar misericordia. Es amable, no causa pleitos, enemistades, contiendas, divisiones, sino todo lo contrario, trata de llevarnos a la unidad. Es benigna, es agradable y fácil. ¿Cómo se refleja tu vida a los que no son creyentes? ¿Cómo los tratas? Y si los tratas bien, ¿por qué no haces lo mismo también con los de casa, con los que son creyentes? A veces, como dicen un dicho,
Somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Entonces, nosotros debemos ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarnos, para airarnos. También es misericordiosa. En Lucas 6:36 nos dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dios, en su misericordia, como ya les había dicho, no nos da lo que nosotros merecemos, sino lo que no merecemos. Porque si nos diera lo que nosotros merecemos, ya hubiéramos sido consumidos. Él tiene amor y misericordia para nosotros. Pero aquí la pregunta es: ¿cuánta misericordia estoy dispuesto yo a dar al otro? A mi hermano, a mi amigo, a mi familiar, al prójimo. ¿Cuánta misericordia estoy yo dispuesto a mostrar? ¿O todos les quisiéramos dar su merecido? A las personas que nos han fallado, que nos han tratado mal, que nos han acusado injustamente, que nos han robado, que nos han quitado al novio o a la novia. Entonces, meditemos. También da buenos frutos. Los que confían en Dios tienen una vida fructífera, llena, plena, en gozo, en alegría, en paz, mansedumbre, templanza los acompaña. Es decir, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando, tienes paz y Dios está contigo y tú lo sabes. También es ecuánime, siempre batallo para decir esa palabra, sin incertidumbre, parcial, sin favoritismos. Con la sabiduría de Dios no vacilas, de manera que tomas decisiones correctas. Y también es genuino, es sincero. Digamos que tú eres sincero, eres el mismo cuando estás aquí en la iglesia y cuando estás afuera. No de que, estoy en la iglesia y pues me muestro una cara, soy muy santo, pueden decir, y cuando estoy afuera soy bien lumbre. No, así no debemos de ser. Tenemos que ser genuinos, los mismos en donde quiera que nosotros andemos. Tenemos que ser sabios, y el origen de tu sabiduría determina tus resultados. Por ejemplo, un naranjo no te va a dar aguacates. Es imposible que un naranjo te dé aguacates. Exactamente, el lugar en donde nosotros estamos hoy nos revela qué sabiduría hemos abrazado. Si tú tienes todos estos aspectos que yo te mencioné de la sabiduría de Dios, estás dentro de la sabiduría de Dios. Pero si no los tienes, pregúntate qué sabiduría es la que tú has estado adquiriendo. ¿Estás viviendo en la sabiduría terrenal o en la sabiduría de Dios? La sabiduría del mundo produce amargura, pleitos, problemas, envidias, confusión, modos de vida equivocados. Es por eso que el mundo está como está y cada día va peor. Y si tu vida se parece a esto, que no sales de una para entrar a otra, que te enojas con este, te enojas con aquel, tienes pleito con el vecino, tienes el pleito con el de la escuela, tienes pleito en tu trabajo, pues entonces pregúntate, ¿en qué sabiduría estás caminando? Cuando tú llegas a tu casa, a veces llegas fastidiado, cansado, y Dios te ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que puede estar contigo las 24 horas del día y los 365 días del año. Proverbios 3:13, si alguien lo puede leer, por favor. ¿Alguien lo tiene? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Es decir, extremadamente feliz, rebosante de felicidad, a pesar de cualquier problema que pueda tener, a pesar de la enfermedad, puedes tener paz, porque sabes que en este proceso vas a conocer más a Dios y que Dios tiene cuidado de ti y que todo lo que suceda es porque Dios así lo permite, y la mayoría de las veces
es para formar nuestra vida, para formar nuestro carácter. Así es que, ¿qué sabiduría vamos a adquirir nosotros? La terrenal, que nos lleva a contiendas, a pleitos, amargura, egoísmo, envidia, que nos aleja cada día de Dios, o vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a adquirir la sabiduría que viene de Dios, aquella que nos trae paz, gozo, paciencia, benignidad, que nos ayuda a amar a nuestro prójimo, a mostrar lo mejor de nosotros mismos, a ser serviciales, y una sabiduría que nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Si tú quieres tomar decisiones, si estás próximo tal vez a terminar tu carrera, quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti, ahora qué voy a hacer, tienes que buscar la sabiduría que viene de Dios. Y Santiago 1, 5 y 6, la primera parte, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Si tu vida se ve en caos, yo te tengo una buena noticia. Si tú dices, ahora que has escuchado, ¿verdad?, lo que es la sabiduría terrenal, lo que es la sabiduría de Dios que desciende del cielo, y tú dices, ay Señor, creo que me estoy inclinando más a la sabiduría terrenal. Ahora, ¿qué voy a hacer, Padre? Hay esperanza. Hoy es un buen día para que tú vuelvas a empezar. Hoy es un buen día para que vengas a los pies del Señor y decirle: Padre, perdóname porque he caminado con mi conocimiento, en mi propio entendimiento. Pero de hoy en adelante, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo venga sobre mí y me ayude a adquirir esa sabiduría que viene del cielo. Esa sabiduría que me ayudará a tomar las mejores decisiones de mi vida. Esa sabiduría que me va a ayudar a ser un mejor siervo, un mejor servidor para ti, papá. Esa sabiduría que me va a ayudar a salir del lugar donde yo me encuentro, que me va a fortalecer, que me va a ayudar a vencer todos los obstáculos para proseguir a la meta. Amén. Les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración, y los que quieran pasar al altar y decirle al Señor: Dios, ayúdame, Padre. Tal vez he caminado mal, pero hoy quiero hacer un compromiso contigo y quiero comenzar a caminar rectamente. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Primeramente porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor, porque una vez más has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, si te hemos fallado, si hemos hecho cosas que no convienen, papá. Hoy estamos delante de tu presencia con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, Señor, pidiendo una oportunidad más, Señor, una oportunidad más, papá, para que tú seas, Señor, quien nos guíe. Dios, ayúdanos a dejar atrás todo esto, Señor, todo el pasado. Tal vez nos hemos enfocado en vivir en este mundo, Padre, adquiriendo conocimiento y sabiduría terrenal. Pero hoy, Señor, hoy te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude, Señor, a adquirir sabiduría del cielo. Oh, mi Dios, que nosotros podamos ver, mi Dios, todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a no alejarnos de ti, Señor, a no caminar, Padre, ni salirnos, Señor, de tu cobertura, ni a izquierda, ni a derecha, ni arriba, Padre, ni abajo, sino que tú seas quien nos guíe, Padre, día con día, Señor. Que tú nos renueves, Padre, que tú nos ayudes, que nos fortalezcas y que nos des sabiduría para seguir adelante, Señor. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, yo pongo en tus manos a cada uno de estos jovencitos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo sobre ellos, Padre,
redarguyendo sus corazones, sus vidas, Señor, mudando sus mentes. Oh Señor, y que tú nos traigas el conocimiento de Cristo, Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Oh mi Dios, dale sabiduría, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan tomar decisiones sabias, correctas, que su actuar, Señor, sea, Padre, de paz, de benignidad, de gozo, de paciencia, de tolerante, Señor, misericordiosos, Padre, que no quieran pagar mal por mal, mi Dios. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos, Señor, y gracias te doy por sus vidas, Señor. Amén. Dios les bendiga.